Estamos ya en este quinto episodio de Evolution y vamos a escalar en hielo, una cascada. Vamos a utilizar casi el mismo material que hemos visto en todos estos programas, los crampones, el piolé, el arnés, el casco, la cuerda, e introduciremos el tornillo de hielo. El tornillo va a ser el seguro que nos va a permitir poder anclar un punto fijo en el hielo y pasar la cuerda por él. Para iniciarnos en este apasionante mundo de la escalada en hielo, nos vamos a apartar un pelín de la estación de Boí-Taüll, pero nos mantenemos aún en el valle de Boí, donde tenemos infinidad de cascadas de todos los niveles y muchas de ellas que nos permiten iniciarnos con seguridad y sin demasiado miedo en este mundo tan diferente. Para iniciarnos en la escalada en hielo es muy importante hacerlo de la mano de un profesional, de alguien que conozca ya la técnica de movimiento, la técnica de seguridad, y el primer día es muy importante no escalar nunca de primero, porque una caída es difícil de detenerla o de posicionarnos bien para no lesionarnos. Entonces vamos a trabajar siempre con una polea, es decir, la cuerda pasada por la reunión superior y que mantenga la seguridad en todo momento. En este episodio vamos a descubrir además la gestualidad en el mixto deportivo o el dry tooling que decimos nosotros. Es el uso del material invernal, de los crampones y del piolé en zonas rocosas más o menos difíciles y que suelen estar entre diferentes partes de la cascada. Es decir, muchas veces la cascada de hielo no tiene una continuidad total de hielo y hacemos transiciones entre lo que sería el clavarnos en la superficie helada o apoyarnos con los piolés y con los crampones en la propia roca. Siempre que escalamos progresamos en la tercera dimensión, en ese eje que nunca estamos explorando en nuestra vida cotidiana, que es la verticalidad. Entonces es muy importante, tanto en roca como ahora en hielo, que todo nuestro peso esté en los crampones. Entonces, el golpe de crampón y la posición del talón para evitar que la pierna se nos cargue va a ser muy importante, igual que los golpes. Los golpes siempre son muy arriba para evitar tener que golpear muchas más veces y cansarnos tanto en la espalda, los grupos musculares de la espalda, como el antebrazo. Colocar un tornillo de hielo es muy sencillo, es sencillamente roscarle dentro de la masa de hielo, pero es importantísimo saber qué información nos está dando el tornillo mientras lo estamos entrando. Notaremos esa presión, notaremos que él está comiendo hielo y cualquier vacío que él encontrara quiere decir que ese tornillo está mal colocado. Lo digo de una forma muy simple y recuerdo que no estamos en un curso, entonces antes de que nosotros nos lancemos a poner tornillos de hielo es muy importante que sepamos exactamente lo que estamos haciendo. Es muy normal que en estos primeros días de escalar en hielo, escalar cascadas, la persona que se está iniciando en esta disciplina note muchísimo más cansancio. Aún no sabemos economizar, nuestra gestualidad no está perfectamente adecuada a los movimientos que nos está exigiendo el hielo, no sabemos encontrar esas repisas que nos marca ese agua detenida. Entonces es muy importante que pensemos que esos primeros días, como todas las iniciaciones, van a ser más duros. A medida que nosotros la gestualidad la integremos en nuestro movimiento natural, escalaremos en el hielo como caminamos en el suelo. Habiéndonos iniciado ya la escalada en hielo, os espero en el siguiente episodio para ver cómo escalamos una cascada larga.